Kaixo, Aitona! Kaixo, maitia! Hola. Se traste hau ez da... para mirar la hora, ¿eh? Bai, baina teníamos que terminar un trabajo. Ah, un trabajo. Hoy, sábado. Es para el lunes, Aitona. Para el lunes, sí. Ai, seri. Ai. Zertara ekarri nauzu, antzerki bat ikustea. Antzerki bat ikustera, ba, ez zehazki ez. Da, bueno, espectáculo de música, danza... Mira, también teatro. ¿Ah? Tori? Omenaldi bat. Omenaldi bat, bai. Zeini? Un homenaje para conocernos. Para conocerles. Aitona, ¿estás bien? Sí. Habrá imágenes, sonido y palabras. Entzun. Inor ez da irla. Inor ere ez da bere baitan osoa. Pertsona bakoitza kontinente zatia da. Lurraren partea. Itxasoak lur puska bat erautzi ezkero, Europa osoa geratzen da gutidurik. Arkaitz handi bat edo zure lagunaren etxea, zeure etxea galdu balitz bezala. Edozein pertsonaren heriotzak gutitzen nau, gizadiari loturik nagoelako. Aberaz, etzazu sekula galdetu, kanpaiak norengatik ari dira jotzen. Kanpaiek zeuregatik jotzen dute. Oso ederra da, Aitona. La verdad que sí. ¿Y qué dices? ¿Que todo esto es por la violencia que hubo aquí? ¿Y qué sabes tú de eso? Pues lo que me han dicho en clase o lo que he escuchado por ahí. Ta, etxean ez dezue horretaz hitz egin? Asko ez. Conocer, conocernos, acompañarles, acompañarnos, no olvidar. Mira, eso es lo que vamos a hacer aquí, no olvidar. Torri nirekin. Torri, tú. ¿Te suena el nombre de Gladys? Me suena mucho, pero no sé de qué. Zein da, Aitona? Beti bizikletan ibiltzen zen, Gladys. Horregatik esan diazune ikartzeko. Ay, hala da. Gladys nació en Venezuela. Bere aitak errepublikarren aldean borrokatu zuen eta, bueno, se exiliaron después de la guerra civil y después volvieron a Donosti, al barrio de Eguía, cuando Gladys tenía 4 años. ¿Te acuerdas de dónde estaba el mural? Estuvo allí un montón de tiempo. Sí, hubo un tiempo en el que los murales no se borraban. Bueno, es típico. Las mismas instituciones que hablan de la memoria suelen ser las que borran luego los murales. Bai, geroz eta gutxiago irauten dute.
Baina Gladysena denbora luze egon zen. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí, no me acuerdo cuándo fue la última vez. No por lo menos así tantos. Teníamos 20 años más o menos cuando conocimos a Gladys. Es curioso porque todos nos conocimos con la misma edad, pero nunca llegamos a tratar con sus amigas del colegio o gente que la hubiera conocido antes. Es verdad. Y eso que ella era de Guía y hacía su vida allí. Nos conocimos en el comité antinuclear de Guía. Y enseguida te dabas cuenta de que Gladys era diferente. Gu bortitzagoak ginen. Gladysek ikuspuntu zientifikoagoa zuen. Esan nahi dut, bere ikuspuntua, gaiei gerturatzeko modua ez zegoela hain kutsatuta beste asunto batzuengatik. Era de las primeras personas que hablaba de ecologismo ya entonces. Guk ez genekien ia ekologismoa zer zen ere. Eta hitzaldiak ematen zituen. Sí, entonces eras marxista, socialista, trotskista. Gladys era charlista, la que daba las charlas. Gau eskolan ere klaseak ematen zituen. Creo que entonces lo llamaban escuela de adultos. Eta euskara ikasten zuen berak ere gau eskolan. Egunez, kimika ikasten zuen, fakultadean. Biologia ikasi nahi zuen, baina hori ez zegoenez Donostian, pues química. Y aparte de química, estudiaba informática. Ya ves, estudiar informática hace 40 años. Egiako aurreta gazteekin ere talde ekologista sortu eta parkean lanean jarduten ziren. Voluntarioa zen izan ziteken gauza guztietan. Parkean gauza asko egiten zituen. Organizaban todo tipo de actividades, recogidas de basura, se plantaban árboles, siempre había críos alrededor de lo que montaban. Y el parque no estaba como ahora, claro. Entonces nadie se ocupaba. La verdad es que solo de escuchar todo lo que hacía uno se cansa. Imagínate, estudiaba informática o computación o como se llamara entonces. Informática. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. También trabajaba para esa tienda que había en la avenida. ¿En la avenida? Sí, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Ramón Hernández. Trabajaba llevando cuentas y el inventario. Zarauzko beste denda batetarako ere lan egiten zuen. Es que era muy buena con todas esas cosas. Me acuerdo un día que nos estuvimos riendo toda una tarde. Llegó preguntando a ver cuánto creíamos que valían unos calzoncillos que habían llegado a Ramón Hernández. No teníamos ni idea, claro. No lo sé ni hoy en día, imagínate hace 40 años. 2.500 peseta. Duela 40 urteko 2.500 peseta. No podíamos creerlo. Nos moríamos de la risa. No sé de dónde sacaba el tiempo. A mí una vez me dijo, me gustaría conocer más a mi familia, pero no tengo tiempo para eso. Con esa edad nadie tiene tiempo para eso. Pero era casera, a su manera. ¿Te acuerdas que nos invitaba a su casa en la Torre de Atocha a ver los partidos de la Real? Badakizu, badira pertsona batzuk kontra baino beti alde daudenak. Apurtu baino sortu nahi dutenak. Halakoa zen Gladys. Hori iraultzailea zen garai hartan. Gutariko asko, aitortu behar da, gauzen kontra jarduten ginela, gauzen alde baino. Garai ezberdinak ziren, kontra egiteko gauza ugari zegoen orduan, eta orain. Eta orain ere, bai. Y era muy impuntual. Normal, con todas las cosas que hacía. Y era despistada para los detalles. Y aparentemente tranquila, le gustaba el fondo de las cosas. Y terminarlas. Beti esaten zuen gauzak amaitu behar direla. Era una chica llena de ilusión, la verdad. La ilusión es lo que la definía. Es curioso, su estela ha sido bastante respetada. Sí, hubo una bomba de un grupo parapolicial al comienzo, pero luego se ha respetado bastante. Lo del parque es importante. Tienes que meterlo. El parque era importante y sigue siéndolo. Gladysenea. Y lo de la bici. Lo de la bici también, sí. Bere azken argazkian bizikleta batean doa. Su última foto con vida. Salió en los periódicos. Se le ve en una bici con globos y un niño montado detrás. Debajo de la foto, la noticia dice así. Ayer recorrió las calles de San Sebastián una simpática manifestación de chirrindularis de todas las edades en defensa de la ecología y en contra de toda contaminación. ¿Dice simpática manifestación de chirrindularis? Vale. Lo de las bicis era muy importante para ella. Lo de las bicis venía de su aitá. Era cicloturista. Salía mucho a andar en bici. Y le ayudaba a preparar las marchas. Gladys fue la que empezó con todo lo de las marchas en bici. Sí. Su aitá le ayudaba a organizarlo todo, itinerario, etapas, kilometrajes, descansos. La de Lemoiz fue muy potente. Hubo 2 marchas, la A y la B. No me acordaba de eso. Sí, eran la mogollón A de andando y la mogollón B con B de bicicleta. En aquella época se empezó a utilizar lo de mogollón. Era una palabra súper moderna. Después de la muerte de Gladys, sus aitas vinieron a todas las marchas que podían. Su aitá, unos años más tarde, murió precisamente en accidente de bicicleta. En toda esta historia, la bicicleta es importante.
Gladys no era de carácter sombrío. No, era más una persona con mucho autocontrol y le fastidiaba un poco tener que hacer todo ella, pero es que tenía más fundamento que el resto. Y no era nada derrotista. No hay más que ver lo que pone en su estela. Sí, era algo que ella decía mucho. Hablando de esto, estela txukuntzera joan behar dugu egun batean, ¿eh? Me acuerdo de un día de carnavales que nos disfrazamos de payasas. Me dijo, qué bien lo he pasado, ojalá pudiéramos estar siempre así. Yo esa faceta no la conocí. Vosotras en eso coincidíais más. No era juerguista, pero le gustaba estar en la calle, la música, le gustaba mucho Egoak Ebaki. Txoriak txori, kantuak txoriak txorizena du. Y ya sé que no es muy original que te guste esa canción de todos modos. Bueno, ahora igual no, pero estamos hablando de hace 40 años. Niri oraindik asko gustatzen zait Egoak Ebaki. Lo de Tudela fue a raíz del Día Internacional contra la Energía Nuclear, por el incidente de Harrisburg. Hasta entonces no había conciencia de que la energía nuclear pudiera ser peligrosa, pero el escape de Harrisburg abrió los ojos de la gente. Aquí se decidió celebrar ese día contra la energía nuclear en Tudela. Aquello fue una pasada. Nada más llegar ya se veía que habían organizado una encerrona. Mira, te hago un dibujo para explicarte dónde estábamos nosotros y lo que pasó con Gladys. Otros estábamos reunidos en el ayuntamiento de Tudela para tratar de enterarnos y comunicar lo que estaba pasando. Se oían los tiros desde allí. Alguien apareció con un carnet de la universidad en la mano y dijo, han matado a esta chica. A mí me costó reconocerla. Al principio vi el carnet y al no verle las gafas no me di cuenta que era ella. Es que para las fotos siempre se las quitaba. Llevaba unas gafas al estilo John Lennon. Ezaguna egin zen bere argazki hori fakultateko karneteko argazkia zen. Lo de recuperar su cuerpo nos costó muchísimo. Hicimos varios intentos, pero claro, estaba lleno de guardias y estaban todos muy nerviosos. Fue gracias a tu coche, ¿no? Sí, porque pude aparcarlo dentro de Tudela el día antes. Cuando pudieron recuperar su cadáver la llevaron a una especie de morgue en Tudela. Me acuerdo que la hija del encargado de aquel lugar, al ver el vestido blanco completamente ensangrentado que cubría el cuerpo de Gladys, nos preguntó si queríamos que trajera un vestido suyo para cambiarla antes de que llegase la familia desde Donosti. No sé si le dijimos que sí o que no, pero fue a casa y le trajo un vestido suyo y se lo puso. Oye, de todos modos tenemos que quedar. Lo de hoy ha estado bien, pero hay que ir a poner txukuna a la estela. Este año se cumplen 40 años. Lo que dice la estela define muy bien lo que era ella. Bai, beti esaten zuen.
Ni kontzertuetara joaten naiz. Al festival ese de Gladys de Dey. Ah, Gladys de Dey, jakina. Lo que no sabía era que la mató la Guardia Civil. Sí, en Tudela, sí. Aitona, gogoratzen zea txikita nola joaten ginen parke horretara. Y el miedo que te daban los pavos reales, ¿eh? Egia, beti gainera leku berdinera eramaten ninduzun. Aquel que se subía ahí al árbol. Aitona, orduan, parkeak zergaitik ez du izena Gladysenea. Bueno, el testamento del duque de Mandas... Mira esa niña, me recuerda muchísimo a ti. Siempre mirándolo todo, siempre preguntando todo. Aitona, ¿y por qué crees que los demás no miran? Bueno, miran el horizonte. Pero nos dan la espalda. Ya, a veces no se mira por no ver, pues porque no se quiere ver o porque no se puede. Como en el trabajo que estamos haciendo. ¿Así? Sí, estamos trabajando un poema de Javier Gallego. Lo escribió al leer un titular en la prensa. Podrían haber muerto 1000 personas en el Mediterráneo. 1000 personas, ¿eh? Sí, y empieza así. Se hunden sus cuerpos en el ácido mar sin dejar rastro ni restos, como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubiese sucedido. Hay más, pero no me lo sé. Bueno, venga, inténtalo que seguro que te acuerdas de más, venga. Bueno, me sé el final. Como si no fuera nadie, como si nunca, como si nada. Como si nada, como si nadie. Como si no, pero sí. Pero eran, pero fueron, pero mueren, pero son. Asko gustatzen zait, zurerena? Ba, nahi badezu bukatutakoan pasatuko dizut. ¿Conforme? Ondo. Mira. Norentza da Aitona hori? Franciscorentzat. Arratibel? Bai, Francisco Arratibel Pachi. Se llamaba Francisco, como su padre. ¿Ah? Toma, colócalo tú. Bai, utzi niri. Pachi, el botón rojo y el play, ¿no? Los dos a la vez. Los pulso. ¿Es así? Y se supone que esto está grabando. Chico, vaya inventos. A ver, 1, 2, 3. Probando. Probando. Black is black. I want my baby back. It's grey. She's gone away. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. Oye, pues yo aquí no oigo nada, ¿eh? Ah, que hay que rebobinar. Vale, claro, ya. ¿Y seguro que funciona el botón de rebobinar? No, mira, no te rías de mí, que siempre te descojonas de todo. Ah, que también tienes radio. Bueno, total, para lo que hay que oír, mejor casi que no.
¿Y cuál es el botón este? Mira, a mí estas cosas tan modernas no... Apuesto a que te las has comprado en Canarias, cuando te ibas a poner moreno. No, si todos los años hacías lo mismo, Pachi, todos los años. No, si ya sé que no lo niegas, ya lo sé. Pero hay que ser presumido, ¿eh? Tiene delito irse a Canarias para volver moreno a Tolosa. En carnavales, precisamente. Si es que... No, ya voy yo. Ya te traigo el bombardino. No te vayas a herniar, señor director. Pachi siempre contaba que cuando se pasó de los Escolapios de Tolosa a la Salle de San Sebastián, su padre se presentó frente al director del colegio con una botella de coñac. Coñac del bueno, por supuesto. El director se debió de quedar a cuadros con lo que le dijo. Si hay algún problema, la primera hostia a mi hijo, que seguro que está en medio. Creo que Pachi y Susana se conocieron en un bingo, en el Náutico de Guetaria. Ambos veraneaban en Saraut. En 1978, antes de conocer a Susana, dos hombres de ETA entraron en el almacén de la empresa preguntando por Arratib el padre. Se había marchado al banco y casualmente Pachi se encontraba solo. Cuando uno de ellos sacó la pistola, Pachi le dio con el brazo y los dos tiros dejaron 2 marcas en el techo. Después salieron huyendo. A los pocos meses, Pachi y Susana se fueron de luna de miel a México. A Pachi le encantaban los mariachis. Date ahí. Estoy afuera, pero el día en que yo muera, sé que tú vas a llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
padre no está? Vale, que has avisado en recepción. Muy bien, en ese caso. ¿Y si se despierta y se da cuenta de que su padre no está? ¿Y si se despierta y se da cuenta de que su padre no está? Recuerdo habérselo preguntado. Era ese tipo de hombre. Primero actuaba y luego ya pensaba. En carnavales, era él quien dirigía la charanga Kabila. No se los perdía por nada del mundo. Empezaba el Jueves Gordo y no paraba. Lo asesinaron un martes de carnaval, en 1997. Todavía recuerdo ese gesto suyo. Un gesto inquieto, impaciente. Y siempre, siempre, siempre con el cigarro en los labios. ¿Esperar? ¿Esperar a qué? La espera no era lo suyo. Le encantaba gastar bromas. Cuando se compró aquel famoso magnetofón, un día grabó los ronquidos de su padre. Los malditos maletines del dinero. El impuesto revolucionario lo llamaban. Pero era algo más esta vez. Se trataba de pagar el rescate para que una persona secuestrada saliera a la calle. El empresario Emiliano Revilla. Alguien tendrá que encargarse, ¿no? No te metas en ese lío. Lo hago por ayudar, Susana. Alguien tiene que hacerlo. Es que si no intercedo lo matan. No te metas, Pachi, que bastante tenemos con lo que tenemos. Lo metieron en la cárcel por quedarse con parte del dinero. ¿Era verdad? Había mucha discusión al respecto. Había quien decía que si te quedabas con parte del rescate, estabas recibiendo el pago por un trabajo y que si no lo hacías colaborabas con la banda. Si cobrabas mal y si no lo hacías, también. ¿Qué sé yo? Pachi era ese tipo de hombre al que le gustaba salir airoso de los retos. Os he contado lo de la empresa de catering. Todo surgió a raíz de un encargo que le hicieron las masas corales de Tolosa. Necesitaban a gente para que les diese de comer a todos los coros que venían de fuera. Son muchos. ¿Seréis capaces? A menudo le preguntaban a ver si era capaz. ¿Que si era capaz? Bueno, de hecho, de ahí surgió la empresa de catering. Si lo hemos hecho una vez, ¿por qué no vamos a poder hacerlo más veces, no? Pachi. De la cárcel salió más bronceado de lo que entró. Allí lo visitó... ¿Qué cosas? Gómez Elosegui. A los pocos meses, ambos fueron asesinados por ETA.
para los carnavales, entretenigarri, riñendo estuvieron, senarre más te vi, diciendo batak bestiari, diciendo disparates, batak bestiari. Hoy, martes de carnaval, a las 11:50 horas, ha sido asesinado en Tolosa Pachi Arratibel, de 44 años. El conocido empresario iba a dirigir la charanga Cávila cuando recibió 2 tiros en la nuca. Acababa de desayunar con su hijo de 12 años en el bar Betialay. El asesino, ataviado con chilaba negra y bigote postizo, ha desaparecido entre el gentío. Cada uno hace lo que puede para buscar la luz. ¿Quién nos lo iba a decir, Pachi? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que acabaría yendo a Canarias en carnavales, precisamente. Sé que te reirías de mí. Por eso, Pachi, seguiré yendo. Mendik aurrera desberdin ikusiko ditut inauteriak. Orain arte parranda egon bat zen niretzat. Ya sabes, para ir de marcha. Inauteriak, bai. Los carnavales siempre han sido algo más que una mera diversión. Seguramente por eso los prohibieron nada más empezar la guerra. ¿Ah, sí? El otro día hablabas de la guerra con Amá, ¿no? Sí. Hablabais de tu padre. Nunca me habías hablado de él. Sería mi bisabuelo, ¿no? Tu bisabuelo, sí. Eusebio. Desde que se lo llevaron, mi cabeza no paraba de gritar, de preguntar, de protestar. Y lo hacía muy alto. ¿Te acuerdas de aquella tormenta? No supe explicarte de dónde partían sus truenos y rayos, ni por qué la esperada calma
no llegaba con su silencio para traerte un sueño feliz. Inventé para ti un cuento que nunca pudiste creer, y el tiempo puso la razón de tu parte, donde dormitan todos los finales felices que no terminan de llegar. Voy a cantarte la verdad, ahora que el miedo no sabe dónde poner sus sucias manos, y tú contemplas la tormenta sin ningún temor, como si fuera un sorpresivo regalo. No es este sitio ni lugar para hablar de miedos pasados. No temas ni a ese ruido ni a esa luz que no vienen a hacernos daño. Es don de la belleza, como todo lo inesperado. Ven, sígueme. Salgamos ya fuera de estas 4 paredes que nos han mantenido a oscuras, con el silencio como faro, con el rencor como remordimiento. Sin más norte que lo perdido. No temas, que el rayo ahora es luz que anula las sombras, y el trueno es eco de palabras que en otro tiempo silenciamos. Salgamos fuera, a la lluvia, reflejémonos en los charcos. Nada de lo que fue, será. Nada de lo que será, ha sido. Todo nuevo, bajo esta lluvia que antecede sin prisa el tiempo en el que todos los finales se escriben con un nuevo nombre. Ahora ya puedes hablar de él. Sí, ahora sí. Me ha dicho la ama que han encontrado sus huesos. Sí, los huesos y mi silencio. Aitona, ondo zaude? Bai, oso ondo. Mira, dicen que seguramente siempre hay 2 bandos. Yo creo que hay más, hay 3 o 4. Y que al final, detrás de ellos siempre estamos las personas. Algunas personas, pues por miedo, por ambición, por ideología, eligen una trinchera. Y otras, sin elegir bando ninguno, pues tienen que sufrir y vivir con las consecuencias. Ja. Aitona, hurrengoa ezagutu nahiko nuke. Jose Maria, ez da? Bai, Jose Maria Elizegi. Jose Maria Elizegi, Maggi. Hartu. Maggi era el mayor de los 3 hermanos. Era amante de la música, del mar y de la mecánica. ¿Sí? Mira.
Entzuten duzu goizean, negar isil bat haizean. Negar isil bat haizean. Ezker naiz eskuina ditu, bi belarri ditu. Bi belarri ditu. Odolak iez zainetik. Lubaki. Biren artetik. Bien artetik. Mugagabean lausoa. Oinazezko itsasoa. Oinazezko itsasoa. Bandoei egin gabe men. Ote genezake omen. Ote genezake omen. Bandoei egin gabe men. Gure bularrestuei dei. Omen pairatzen dutenei. Denei. Denei. Hartu nauzunean naintza, brintzatuak dira, arkaitza. Brintzatuak dira, arkaitza. Egiaren arragoa. Egiaren arragoa. Brintzatu da arkaitza, eta hor erdian dagoz, zuaitza. Hor erdian dago zuaitza. Ikusi ez Aitona, ¿has visto? Sí, mira, ahora ya nos miran todos miran hacia aquí. Eskerrik asko Aitona. Eskerrik asko gaur hona etortzeko eskatzeagatik. Eskerrik asko niri ez. Eskerrik asko, da las gracias a todos los familiares y amigos de Gladys, de Francisco, de José María. Gracias de verdad a todos los que estáis ahí y a todos los que están aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko.